Varón de 40 años que sufre un corte en el dedo meñique, el dedo chiquitito. ¿Qué anestésico le aplicaría para suturarlo? Bupi. Lo que usamos frecuentemente es lidocaína, ¿no? Ahora, ¿con epinefrina o sin epinefrina? Sin epinefrina, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una parte distal, terminal, el pulpejo. La epinefrina va a hacer vasoconstricción y van a terminar necrosando las partes blandas de este dedito y van a terminar amputándolo muchas veces. ¿Ya? Entonces, siempre sin epinefrina, ¿ok? ¿A qué porcentaje se usa la lidocaína en anestesia local? Al 1%, al 1%, no estén usando el 2%, o sea, tienen el frasco de 2%, tienen que diluirlo siempre al medio, ¿ya? Porque si no van a tener problemas de necrosis, no, ¿verdad? La necrosis es si usan epinefrina. ¿Qué problema van a tener si es que usan muy concentrado? Probablemente neurotoxicidad. La lidocaína es neurotóxica, puede causar parálisis a veces, en casos graves muy permanentes de ese dedito, o generalmente temporales, pero parestesias, dificultades para el movimiento. Y la bupivacaína, que es el otro que a veces podemos usar, ¿a qué porcentaje se usa? Lo clásico es el 0.25%, es la bupi normal, pero vienen también presentaciones de 0.5%. Ya se usa, dado su tiempo más largo de duración, que puede llegar incluso hasta las 3 horas en promedio, hasta más, se usa para procedimientos mucho más largos. No se suele usar en anestesia local generalmente. ¿Y qué problema tiene la bupivacaína? Es cardiotóxica. Ok, listo. Ahora, ¿cuándo usamos lido con epinefrina? Cuando queremos que haya una vasoconstricción. No tanto por la duración. A la epinefrina, al haber vasoconstricción, hace que dure más el fármaco, pero no es tanto, el objetivo no es tanto la duración, sino evitar el gran sangrado. Generalmente en cirugía plástica usa mucho esto cuando va a hacer liftings, abdominoplastías, liposucciones, etcétera. Ya que queremos evitar la formación de grandes hematomas, se usa con epinefrina. ¿Okay? Bien, ¿qué más podemos recordar de acá? Dado que estamos hablando de anestésicos locales, recordemos cuáles son los grupos de anestésicos locales. ¿Qué grupos hay? Hay amidas y hay ésteres. Los del grupo que tiene un grupo amida y el grupo éster, ¿ya? Los del grupo éster, de abajo, son los que se usaban antiguamente, ya no se usa mucho menos, en todo caso, en la mayoría de lugares han sido retirados del mercado. ¿Por qué? Por su alta reacción anafiláctica, muchos efectos adversos, ¿ya? Los representantes acá son la cocaína, la tetracaína, la procaína, la clorprocaína, etcétera. Cocaína, tetracaína, procaína, todos son altamente anafilácticos. Ya no se usa mucho la cocaína, todavía lo usan algunos, pero no tanto para analgesia como era. Tanto los ésteres como las amidas, en ambos casos, se metabolizan a nivel hepático, ¿ya? A nivel hepático, y suelen eliminarse ya también por vía renal. Pero el hígado es el principal metabolizador, ¿ya? Bien, las amidas son los que se usan actualmente, las amidas, de los cuales los dos representantes principales son la lido y la bupi. ¿Causan alergias? Sí, también, pero con menos intensidad y menos frecuencia que los ésteres. El lido, bupi y todos los primos, ¿no? Ropi, mepi, lupi, hay una con L que ha aparecido una ahora, que por ahí se está usando, pero no son importantes. Acá lido y bupi es lo que tienen que reconocer, ya lo hemos conversado hace un ratito. Hay una amida que tiene un nombre parecido al de los ésteres, que es la prilocaína. A veces, como no tiene los nombres clásicos, lo solemos ubicar como éster, pero no. La prilocaína es una amida que todavía se usa actualmente, sobre todo como anestésico en las zonas de piel. Suele venir en presentación de gel. Se usa cuando antes de poner una anestesia para que no duele el pinchazo. A veces lo ponen en la piel media hora antes para aliviar el dolor. Tienen esa opción también. Muy bien, lido, bupi, ropi, mepi, prilocaína. También se metaboliza a nivel hepático, a nivel del hígado. Ya hemos hablado de la lido y bupi, sus concentraciones y sus efectos adversos, ¿ok? ¿Cuál es el mecanismo de acción de los anestésicos locales? En ambos casos, tanto amidas como ésteres, bloquean canales de sodio-calcio. Bloquean canales de sodio, evitando las despolarizaciones, y de esa manera bloquean la conducción nerviosa. Ahora, ¿cuál es el orden de
el orden de efectos de los anestésicos locales. Primero bloquean las fibras que tienen poca mielina y luego bloquean las fibras que tienen más mielina, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las primeras fibras bloqueadas entonces? Las fibras tipo C. Por lo tanto hay bloqueo simpático al inicio. Eso va a ocasionar ¿qué cosa? Vasodilatación. Entonces el primer efecto de los anestésicos locales es la vasodilatación por bloqueo de fibras tipo C generalmente. Y esa vasodilatación va a hacer que aumente la irrigación en esa zona y que va a dar calor y ardor. Los pacientes le dicen me arde al inicio, ¿no es cierto? Cuando les inyectan su lido. Es porque hay vasodilatación y quema la zona. Luego viene, ya también lo contrario, una vasoconstricción y disminución del dolor. Y luego viene, ya también, hay varias etapas, pero vamos a poner las más importantes, de disminución de la sensación dolorosa. Y luego viene disminución de la sensación al tacto y la presión, que es diferente, ¿no es cierto? Son otro tipo de fibras. Y luego viene finalmente la disminución de la motricidad. La motricidad, que son fibras tipo A alfa, son los últimos que son bloqueados, ¿okay? Primero vasodilatación, ardor, comezón, luego viene lo que queremos, disminución del dolor, luego disminución del tacto y la presión, la sensibilidad al tacto y la presión, y luego disminución de la motricidad, ¿ok? Primero bloquean fibras tipo C y luego al final las fibras tipo A. En el medio las B, ¿no? ¿Por qué? Cuanto más mielina tiene más resistencia a los anestésicos locales. Ya está, nada más. Hay hartas preguntas de esto, así que vamos a avanzar. Bien, otra pregunta. ¿La anestesia raquídea se logra mediante la inyección del anestésico a qué nivel? Raquídeo es igual a espinal, es igual a intradural, es igual a, o casi lo mismo que decir subaranoideo, o sea, prácticamente directo en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, hablemos de los tipos de anestesia regional. Hay dos grandes tipos de anestesia, la anestesia general y la anestesia regional, ¿ya? La general, que vamos a hablar en un ratito, es la que implica sedar al paciente. Y al sedar al paciente se tiene que tener un montón de cuidados, de relajación muscular, etc., ¿ya? Pero implica sedación. En la anestesia regional no implica sedación y solamente es anestesia la zona que quiere, ciertas regiones, su propio nombre lo dice. Ahora, la regional se puede dividir en varios tipos. Pueden ser una anestesia neuroaxial, es decir, en la columnita, puede ser un bloqueo de plexos, o puede ser una anestesia local, entre comillas, o sea, lo que solemos hacer, ¿no?, para suturar heridas y demás. La anestesia local es un subtipo de anestesia regional, por eso a veces no lo van a encontrar como algo especial, ¿ya? De todos estos, lo que más nos interesa es la neuroaxial, la que se coloca en la columna, el tipo de anestesia regional más importante. Y la neuroaxial puede ser de dos tipos, puede ser epidural o puede ser intradural. ¿De qué depende si es epi o intra? O extra, pongámoslo afuera más, epidural, está bien que venga. Depende si atraviesa o no la dura madre. La línea que los divide es la dura madre. Si está por dentro, intradural. Si está por fuera, epi, llamado también peridural o llamado también extradural. Son todos los sinónimos, ¿ya? Y si es que estamos por dentro de la dura madre, se llama intradural, se llama espinal o se llama raquídea, que es lo que nos están preguntando. Y dado que está entrando a la zona raquídea, la zona espinal, tiene contacto con el líquido cefalorraquídeo, por lo tanto es también subaranoidea, esa es la clave, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, la anestesia raquídea es subaranoidea, intradural y demás. Ahora, hablemos de cada una de ellas. ¿Cuáles son las capas que se tienen que atravesar para llegar al espacio intradural, aparte de la dura madre? Primero la piel por fuera, tejido celular subcutáneo, y lo que quiero que se acuerden es el orden de los ligamentos. Primero se atraviesa el ligamento supraespinoso, supraespinoso. Luego, más adentro, el ligamento interespinoso. Y luego más adentro, el ligamento amarillo. Supraespinoso, interespinoso y amarillo. En ese orden, para llegar al espacio extradural, ¿ya? Y una vez que están en el espacio extradural, recién podrían acceder a la dura madre. Ese orden de capas, un par de veces ha venido en otros exámenes, ¿ya? Supraespinal, supraespinoso, interespinoso, amarillo, extradural y luego la dura madre. Y luego ya las meninges, ¿no?
Muy bien, entonces, ¿cuál de las dos puede traer más efectos adversos? ¿Intra o extra? El intra, ¿por qué? Porque está en contacto con el líquido cefalorraquídeo y por lo tanto puede diseminarse con más facilidad hacia el sistema nervioso central, ¿no es cierto? Entonces, es más tóxico, más efectos adversos, el intradural. Ahora, ¿cuáles son esos efectos? ¿Cuál es el efecto adverso más frecuente de la anestesia intradural? Aquí hay dos conceptos que tienen que tener. El más frecuente es la cefalea postpunción, pero la cefalea postpunción es una complicación benigna que lo van a manejar no con analgésicos, sino con reposo y corticoides generalmente, y suele pasar, no suele traer inconvenientes, más que dolor en la nuca 2-3 días después, por la punción de la dura madre esa, ¿no? Y el otro de mucha frecuencia y mucha más importancia que la misma cefalea es lo relacionado al bloqueo del sistema simpático. Por lo tanto, y en este caso es la hipotensión. Vasodilatación, por lo tanto, hipotensión. ¿Ya? Es el más importante. Entonces, si les ponen cuál es el más frecuente y no está cefalea, tienen que marcar con tranquilidad hipotensión. Pero si está cefalea postpunción e hipotensión, el más frecuente es la cefalea, ¿ya? Normalmente casi nunca ponen cefalea como parte de las claves, así que porque se orienta siempre hacia la complicación más importante que tenemos que manejar, la hipotensión. Por lo tanto, ¿en quiénes estaría contraindicado la anestesia extradural? En los hipovolémicos, pacientes chocados. Si están chocados, están hipovolémicos, no le pueden dar un hipotensor, ¿no es cierto? Entonces, en chocados, en hipovolémicos, no se pone anestesias raquídeas, ¿ok? Listo. ¿Qué otras complicaciones ya un poco menos frecuentes? La bradicardia, que puede ser grave, la retención urinaria, las parestesias, las náuseas, vómitos, etcétera, ¿no? Pero ya mucho menos frecuentes, menos trascendentes. Bueno, la bradicardia sí es importantísimo. ¿Y en qué podemos mencionar de la bradicardia? Que es muy frecuente si es que el bloqueo, si la inyección está encima de las vértebras torácicas, sobre todo por encima de T6, en promedio, ¿no? T6, T5 es una zona de raíces nerviosas que tiene mucho estímulo de la zona torácica. Entonces puede generar bradicardia, puede llegar a generar en sobredosis un paro cardíaco. Entonces tener cuidado por encima. Si alguna vez le ponen ¿cuál de las siguientes complicaciones es la más frecuente en bloqueos por encima de T5 o T6? Entonces la pregunta se está orientando a los problemas torácicos. Entonces podría ser bradicardia como una posible clave ahí, ¿ya? No estaba como... Ya. ¿Qué más? Y la anestesia epidural, la que está por fuera, ¿qué complicaciones tiene? Suelen ser las mismas que la intradural, solo que con menos frecuencia. ¿Por qué? Porque la mayoría de punciones, las complicaciones se dan sobre todo cuando hay punción accidental, casual de la dura madre. Ya de casualidad se punza y ahí vienen. Entonces, las complicaciones en la zona epidural son las mismas, pero con menos frecuencia. Lo que en todo caso puede haber un poquito más frecuente es retención urinaria, parestesias, complicaciones más benignas, ¿ya? Retención urinaria, parestesias. Lo que más se pregunta es por la zona raquídea. Ahora, ¿qué más? ¿Qué otra cosita es importante acá? ¿Qué característica tiene la zona extradural? ¿Cómo saben que llegaron a la zona extradural? Porque hay una presión negativa. Al atravesar el supraespinoso, interespinoso amarillo y llegar al espacio extradural, la jeringa les jala la mano, ¿no? Presión negativa. Exagerando. ¿Dónde es más intensa la presión negativa? ¿En la región lumbar, torácica o cervical? En la región cervical. Cuanto más arriba estamos, más negativa la presión. Eso vino hace como 20 años en algún examen. Presión negativa, sobre todo en las zonas altas, cervical principalmente, ¿no? En la zona extradural. Ya está. Listo, creo que es bastante acá. ¿Qué fármacos se usan? ¿Qué fármacos se suelen inyectar en la anestesia neuroaxial para tener todos estos efectos? Generalmente se usan anestésicos locales, bupivacaína, lidocaína, ¿ya? Entonces, lo principal es anestésicos locales. ¿Y a qué se suelen asociar? A opiáceos. Pero lo importante es el anestésico lidobupi y asociar a morfina,
algo así. ¿Ok? Listo. Entonces vamos avanzando. Finalmente la pregunta es, ¿dónde se coloca la inyección en la raquídea, no? ¿Cuál es la complicación más frecuente de la anestesia raquídea, o sea, intradural? Buscan cefalea, ¿no? Si no está cefalea, no se rayen, no piensen que es vértigo, nada de eso, ¿no? Viene a ser la hipotensión. Lo demás también es frecuente, ¿ah? Bueno, esa puede ser, hay urticaria, vértigo, parestesia, sí. La meningitis ya, pues, si es que no han hecho asepsia, antisepsia de la piel y le metieron un germen, ¿no? Ni hablar. Eso es una iatrogenia ya. Listo. En la anestesia epidural, ¿cuáles son los signos clínicos epidural estamos hablando, ¿no? Ya por fuera de la dura madre. ¿Cuáles son los signos clínicos que se presentan como complicación por punción e inyección inadvertida de la dura madre? O sea, era una epidural y la convirtieron en intradural por accidente. Por lo tanto, ¿cuál va a ser? No hay cefalea, nada de eso. De ninguna manera va a ser hipertensión. No es hipertensión, no es hipertensión, no es hipertensión. ¿Ya? La fiebre no es frecuente, salvo que haya alguna reacción que libere calcio en cantidades o esté haciendo una meningitis, ¿no? Entonces, la hipotensión, aun cuando acá está exagerando, grave, parálisis y todo, es posible. ¿Ya? Hipotensión. Por lo tanto, reforzamos de todas maneras que es contraindicado en quienes, en los hipotensos, en los hipovolémicos. ¿Ya? La otra forma de preguntar esto, sería bonito también, puede decir, ¿cuál es la primera medida a tomar en un paciente politraumatizado o con un traumatismo antes de una anestesia raquídea? Reposición de volumen, ¿cierto? O sea, pueden hacerlo, sí, pero primero tienen que reponer todo el volumen, tener una buena presión y recién ponerle su regional, ¿ya? Es una forma como podría venir. Condición necesaria para dar una anestesia regional. ¿Cuál es la complicación más frecuente de la anestesia raquídea en pacientes que no están bien hidratados? Esa es otra forma, ¿no? Si no están bien hidratados, complicación, hipotensión. Miren que ahí sí estaba cefalea, ¿no? En la clave C. ¿Ya? Pero si la pregunta se está orientando, no está bien hidratado, entonces ahí sí, el más frecuente es el problema hemodinámico, la hipotensión. Y si hubiera dicho por punción, en T4, T3, T6, pues quizá hubiéramos marcado bradicardia, ¿ya? Entonces, tenemos que ver cuál es la orientación de la pregunta. Si no está bien hidratado, hipotensión. ¿Qué factor influye en la altura del bloqueo en una anestesia raquídea? En la altura del bloqueo. O sea, esto se refiere a, bueno, tos, pujo, tiene que ver con la posición. Pero aquí hay un par que también son respuestas, el bisel de la aguja y el peso sobre todo. ¿Ya? Entonces, vamos a comentarlas, ¿ya? Pero la posición es la clave, eso es lo más correcto. Cuando uno quiere hacer un bloqueo, digamos, está la médula espinal, con sus raíces y todo, ¿cierto? Ya, ponen su bloqueo nervioso. Digamos que quieren anestesiar la zona apendicular, digamos, ¿no? O sea, quieren bloquear los nervios. ¿Qué nervios? Ilio, hipogástricos principalmente, ¿no? Para hacer una incisión una incisión de McBurney, por ejemplo, o Rocky Davis, lo que fuere. Si quieren anestesiar, tienen que bloquear ¿dónde? ¿Qué raíz nerviosa sería? Ilio hipogástrico, L1 sobre todo. Entonces tienen que bloquear T12, L1, L2, toda esa zona tiene que estar bloqueadita. ¿Para qué? Para que su anestésico se concentre en esa zona y bloquee esas raíces nerviosas, ¿sí? Ese es el objetivo en una anestesia regional, por eso es regional. ¿Qué es lo que no quisieran? Que ese anestésico se disemine hacia abajo o hacia arriba, ¿sí? Entonces, cuanto más tiempo esté en esa zona, mejor efecto analgésico en todo caso va a tener. ¿Qué pasa si el líquido cefalorraquídeo tiene una circulación? Así que tarde o temprano eso se va a movilizar de ahí. Por eso es que la anestesia regional no se debe usar en cirugías que van a ser muy prolongadas, ¿ya? Por dos razones. Primero, porque van a perder buena anestesia en esa zona y el paciente le va a empezar a doler porque se va a empezar a diluir. Y en segundo lugar, porque va a acercarse al sistema nervioso central, hacia el cerebro con más rapidez. ¿Y qué va a pasar? Va a haber toxicidad, ¿ya? Sobre todo si están usando lidocaína. Y bupi también, porque la bupi se va a acercar a la zona torácica y va a traer problemas más severos de bradicardia.
Pero bueno, entonces, ¿de qué depende de que este fármaco se movilice? Depende de varias cosas. Depende de la presión específica, de la varicidad, de la densidad del fármaco, etcétera. Pero aquí nos están poniendo factores del paciente y de la técnica sobre todo. Entonces depende de la posición. Si es que el paciente lo ubican en esta posición, medio boca abajo, pues por peso el fármaco se va a ir hacia abajo, a menos que sea hipodenso y más bien flote. Pero la posición del paciente va a hacer que el fármaco cuando inyecten se mueva, ¿cierto? Ahora, no depende solamente de la posición, ese es el factor del paciente. ¿Cuál es el otro punto importante? Como propiedad del fármaco, la varicidad, la presión específica, la densidad del fármaco. Es decir, cuán denso es respecto al líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando un fármaco es hiperdenso respecto a... Usted tiene un vaso con líquido cefalorraquídeo acá. Si es hiperdenso, hiperbárico, ¿qué va a pasar cuando ustedes lo administran? Se va a hundir, ¿no es cierto? Va a ir hacia el fondo. Si es hipobárico, ¿qué va a pasar respecto al líquido cefalorraquídeo? Hipodenso, va a flotar. Entonces, si ustedes dan un hiperbárico y encima lo ponen cabeza abajo al paciente, se va a hundir y se va a ir hacia la cabeza, ¿sí? Si en ese mismo paciente le dan hipobárico, ¿qué va a pasar? Va a flotar y se va a ir hacia la zona sacra. Entonces, o bien va a diluir el fármaco en esa zona, van a perder calidad de analgesia, o bien el fármaco se va a ir hacia el cerebro, causando toxicidad, ¿sí? Entonces, ¿qué prefieren? Ni hiper ni hipo. Prefieren los isobáricos. Los isobáricos se suelen mantener firmes en la zona donde están inyectados, o sea, fijos. No tienen mucha movilización, aun si movilizan al paciente, ¿ya? Bueno, la circulación del líquido cefalorraquídeo lo va a arrastrar, pero luego de un tiempo ya. Entonces, lo ideal es la isobaricidad. Ahora, conclusión, ¿cuáles son los factores más importantes en cuanto a la administración para que haya un buen bloqueo, una buena calidad de anestesia raquídea? La posición del paciente y la varicidad, la presión específica del fármaco. O sea, ambos factores, propios del paciente y propios del fármaco. Otros factores, la talla del paciente, pues el peso, hacia dónde apuntan la aguja, hacia arriba o hacia abajo. Idealmente no hay que apuntarlo hacia el cerebro, ¿no es cierto? En lo posible. Y demás factores ya mucho menores. Entonces, posición y propiedades del fármaco como la isobaricidad. ¿Y qué fármacos son isobáricos? Justamente los que conocemos, la lidocaína al 2% y la bupivacaína al 0.5% diluidos en agua. Así que esto, lo que venden en las farmacias, es lo que se debe usar más bien para la columna, ¿ya? Para anestesia local hay que diluir al 1%. Muy bien. Ya está claro eso, ¿no? Cerramos. Entonces, la isobaricidad es importante, ¿no? Listo, salimos de anestesia raquídea. A ver, antes de ya ir cambiando de tema, ¿qué podemos mencionar acá? ¿Qué nos falta? No tiene contraindicaciones absolutas la anestesia raquídea. La mayoría, prácticamente todas son relativas, y la principal es la hipotensión, la hipovolemia, el shock. Muy bien. Pacientes con EPOC moderado o severo, ¿se considera con qué riesgo quirúrgico? ASA. ¿Cuántos ASAs hay? Primero, ¿qué evalúa el ASA? El estado físico, ¿no? A veces preguntan así directo, ¿qué evalúa el ASA? El estado físico del paciente, el estado de salud previo a una cirugía, que lo hace el anestesiólogo. No confundan con el riesgo quirúrgico, que lo hace el cardiólogo después de su evaluación cardiovascular. Entonces, 1, 2, 3, 4, los 4 primeros. El ASA 1, lo conocen, es un paciente sano, no tiene ningún problema sistémico. El ASA 2 es un paciente con una patología sistémica leve a moderada, ¿no? Leve a moderada, o en todo caso, esta patología sistémica está bien controlada. Entonces, EPOC leve, EPOC moderado, en todo caso, hipertensión, diabetes, todas bien controladas. Leve moderado o bien controlado. El grado 3 es un problema, es una patología también sistémica, pero moderada a severa, o en todo caso mal controlada, ¿ya? Es un hipertenso que no está bien controlado, no toma sus pastillas, está con la presión volando, un renal descompensado, etcétera, un EPOC severo. Y lo que nos preguntan acá es EPOC moderado severo. Ya que está severo ahí, ¿qué debemos poner? 3, ASA 3. ¿Y cuándo marcamos 4?
El 4 se marca en dos situaciones, sobre todo cuando hay grados de insuficiencias, generalmente insuficiencia severa, pero cardíaca o respiratoria. Insuficiencia cardíaca o insuficiencia respiratoria severa. No entran acá las renales, eso. Los renales son tres. Cardiorrespiratoria principalmente, ¿ya? Insuficiencias severas. Y el otro criterio que debemos tener en cuenta es cuando hay un evento, no necesariamente una patología sistémica, pero hay un evento en los 6 meses previos. Infarto agudo del miocardio, ACVs y demás. ¿Ya? Un evento importante que haga que durante la cirugía tenga alta probabilidad de muerte. ¿Ok? Ya, los crónicos terminales, la palabra terminal sí implica ya una alta probabilidad de muerte. O sea, el concepto de 4, lo que yo le estoy poniendo acá es lo práctico, ya, para responder las preguntas. El concepto de 4 es alto riesgo de muerte en sala de operaciones. O sea, tiene alta probabilidad de morir. Esa es la definición que da el 4. Entonces, ¿quiénes tienen alta probabilidad de muerte? Se van a morir casi de todas maneras los que entran en un muy mal estado a la sala de operaciones, ¿ya? Difícilmente compensables. Entonces, un terminal no lo van a poder compensar. El grado 5 es más grave todavía. Agreguémosle acá, terminal. El grado 5 es mucho más complicado. El grado 5 es que ustedes dicen, ya, te lo voy a operar, se va a morir igual. Por ejemplo, una ruptura de aneurisma de aorta. La probabilidad de que viva es mínima, pero no porque tenga un problema de salud, sino porque el que lo van a operar es de alta probabilidad de muerte. Entonces, le ponemos de ejemplo de frente aneurismas rotos, ¿ya? Entonces, si es que llega a sala de operaciones incluso, ¿cierto? Muchas veces no llega. Un trauma baleado, me dicen por ahí. ¿Un baleado? Baleado, un trauma por arma de fuego, si es que ya está pues en un shock pues severo, ¿no? O sea, no tiene presión, está prácticamente muerto, un Glasgow, se ve con trastorno total del sistema nervioso central, o sea, si ya está totalmente chocado, podría ser. ASA 6, pero normalmente esos baleados se les clasifica como E. No sé, ¿por qué? Porque si ya llega chocado, no lo pueden clasificar si tiene algún riesgo, algún antecedente. O sea, si llega un paciente chocado de emergencia, no saben qué cosa tienen, no saben ni siquiera si tiene VIH, no saben nada. Entonces la probabilidad, a esto se le clasifica como ASA E, a las cirugías de emergencia. El 6 es lo que ya murieron, tienen muerte cerebral. ¿Y por qué se le clasifica? Porque como va a ser donador de órganos, se le pone un riesgo, ¿ya? Son los 4 primeros, Los 4 primeros, nada más. Listo. Mujer de 70 años, una abuelita, con diagnóstico de colecistitis aguda, antecedente hipertensión arterial mal controlada. ASA 3. Si hubiera estado bien controlada, hubiera sido ASA 2. Muy bien. ¿Qué valora el test de Mallampati? ¿Qué valora Mallampati? Mallampati es parte de la evaluación de la vía aérea. Y la vía aérea la pueden evaluar antes de la cirugía o la pueden evaluar durante la cirugía o durante el acto anestesiológico, digámoslo así. Entonces, antes de la cirugía, antes del acto anestésico, ¿qué cosa evalúan? Aquí sigue la regla del Lemon, ¿no? Que es la palabra en inglés, la mnemotecnia inglesa, ¿no? De los cuales buscan deformaciones, obstrucciones, evalúan el neck, el cuellito, etcétera. Todo es lógico. Masas. Pero lo importante es la M. En M evalúan el test de Mallampati. Y el test de Mallampati, ¿qué cosa evalúa? La úvula. La presencia de la úvula y la faringe. Piden que el paciente abra la boca y si al abrir la boca se ve bien la úvula completita, se ve toda la faringe, va a ser una buena intubación. Si no ven nada de la úvula, nada de la faringe, va a ser una mala intubación, ¿ya? Pero hacen antes de la cirugía. Y durante la cirugía hacen el test de Comark. El test de Comark, ¿qué cosa evalúa? La glotis. Ya también la glotis, las cuerdas vocales.
Eso tiene que ser ya por laringoscopía, por lo tanto ya es en el acto anestesiológico, ¿no? Listo, entonces, ¿qué nos pregunta acá? ¿Qué valora el test de Mallampati? Distancia tiromentoniana, inmovilidad del cuello, cuerdas vocales, visualización de la pared posterior de la faringe, y a veces otras preguntas dicen la úvula. Esas son. La clave D, que dice las cuerdas vocales, hubiera sido el test de Comark. ¿Ya? Ahora, hay otra que dice acá, en la A y la E nos dan distancias tiromentonianas, distancia entre incisivos, etc. ¿A qué se refiere esto? Aparte de Mallampati, que se evalúa la úvula abriendo la boca, es lo que conocemos como el test del 332. También se hace antes de el 332. ¿Qué significa? Que al abrir la boca, entre los dientes tienen que entrar 3 deditos. En 3 deditos tienen que entrar. O sea que la distancia entre los incisivos superior e inferior tiene que ser amplia. Tiene que haber una buena apertura bucal para que haya una fácil intubación. ¿Cuánto mide más o menos cada dedito? Depende, ¿no? De quién. Pero promedio 1.5 o 2 centímetros en el peor de los casos. Si son dedos delgaditos seguramente será 1. Entonces no se suele tomar en cuenta tanto a veces los deditos, sino la distancia. Tiene que haber por lo menos unos 5 centímetros en promedio como mínimo de apertura bucal. ¿Ya? Por eso nos mencionan la distancia entre incisivos menor de 4 centímetros. ¿Qué va a ser? ¿Una buena o mala intubación? Mala, ¿no es cierto? Menor de 4 centímetros va a ser una mala intubación. El otro 3, el segundo 3 significa a 3 deditos entre el cartílago tiroides y el cuello, la distancia tiromentoniana, o sea, 3 deditos. O sea que también debe haber más o menos de 5 a 6 centímetros desde el mentón hasta el angulito del cuello. ¿Ya? Y 2, desde el inicio del cartílago tiroides hacia el primer anillo traqueal por debajo del cartílago cricoides. El más importante es que haya una buena apertura bucal. ¿Ya? Entonces, tanto la A como la E corresponden a la regla del 3-3-2. Tiene que haber buena apertura bucal. Todos estos corresponden a la evaluación de la vía aérea. Mallampati es el más usado, el más preguntado. Varón de 30 años, portador de enfermedad sistémica grave o severa, es programado para colecistectomía. Riesgo quirúrgico, riesgo anestesiológico, grave, severa, ASA 3. Una persona joven, ¿no? Le van a sacar la vesícula.